Antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración. Dios Todopoderoso, Dios tres veces santo, Dios de amor, de perdón y de justicia. Somos insignificantes ante tu magnificencia. Señor, tú nos has hecho representantes tuyos en esta tierra para llevar tu palabra, para llevar el testimonio de que esa palabra nos ha transformado. Siendo insignificantes, has hecho a tu iglesia la columna y el baluarte de la verdad, predicando tu evangelio. Señor, dirige tú este tiempo, que tu nombre sea exaltado, que sea glorificado. No hay elocuencia en nuestras palabras, solamente queremos exponer que solo en Cristo Jesús, que murió en una cruz por nuestros pecados, es el Evangelio de salvación. Señor, abre nuestro entendimiento para conocerte más. Abre, Señor, el entendimiento de aquellos que aún no te conocen. Que tu palabra siga transformando corazones de piedra en corazones de carne. Activa, Señor, en los jóvenes que llevan años asistiendo a esta iglesia, esa semilla plantada durante esos años y que tu Espíritu Santo les dé convencimiento de justicia, juicio y pecado para que formen parte de tu cuerpo, participando en la iglesia local, toda vez que hayan manifestado esa fe de forma pública mediante el bautismo. Revélate, Señor, en tu palabra a aquellos que no te conocen y libéralos de la esclavitud del pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Los creyentes entendemos que, aunque somos nuevas criaturas, al haber creído por fe en Cristo como Señor y Salvador, y al arrepentirnos reconociendo nuestra naturaleza pecadora, que nuestra carne y nuestra mente aún están caídas, como declara la palabra en Romanos, el capítulo 7, el versículo 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. A pesar de que hemos sido redimidos por el sacrificio de Cristo en la cruz, seguimos ligados a estos cuerpos y a los restos del viejo hombre que aún mora en nosotros. Esa corrupción restante debe morir diariamente. Pablo escribió a los romanos diciéndoles, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto significa que quienes se dejan guiar por los deseos de la carne están destinados a morir, pero quienes por medio del Espíritu Santo rechazan esos deseos y luchan diariamente contra ellos, recibirán vida eterna. Repetimos, esta lucha es diaria y constante, una batalla que solo se libra en dependencia total del Espíritu Santo. Pablo, consciente de la intensidad de esta lucha, clamó en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es cierto que en la conversión el Espíritu Santo transforma nuestros deseos, metas y anhelos, de modo que todo comienza a reflejar el cambio que Dios ha obrado en nosotros. Pero el creyente debe prepararse y mantenerse alerta frente a la realidad del pecado residual. Es necesario armarse para esta batalla como lo enseña la palabra en Efesios, el capítulo 6, los versículos del 12 al 17, y que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies
con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El texto de hoy que vamos a compartir, conocido como la negación de Pedro, en los 4 evangelios, nos muestra la fragilidad humana ante el pecado, sin excepción alguna. Todos tenemos esa fragilidad. Pero también nos revela que Dios siempre tiene la última palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, el capítulo 14, los versículos del 66 al 72. Marcos, el capítulo 14, los versículos del 66 al 72. Y les voy a molestar nuevamente y les voy a pedir que nos pongamos en pie para tener la lectura de la palabra. Marcos, el capítulo 14, los versículos del 66 al 72. Dice así la palabra: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro, que se calentaba, mirándole, dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas él negó diciendo: «No le conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es de ellos». Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensando en esto, lloraba. Hasta aquí la palabra, nos podemos sentar. En este texto, en esta mañana, exploraremos nuestra debilidad frente al pecado, pero también cómo la gracia de Dios nos restaura incluso tras nuestras caídas. En este pasaje observaremos el camino que Pedro recorre mientras permanece en un patio, un trayecto que podemos resumir en 3 puntos. Número 1, la caída de Pedro, la confrontación con el temor en los versículos del 66 al 71. Número 2, el arrepentimiento de Pedro, versículo 72, la obra de la gracia. Y número 3, la restauración de Pedro, la fidelidad de Cristo. Repito, número 1, la caída de Pedro, la confrontación con el temor. El número 2, el arrepentimiento de Pedro, la obra de la gracia. Y número 3, la restauración de Pedro, la fidelidad de Cristo. Cuando pensamos en Pedro y repasamos los evangelios observando su comportamiento, es innegable que era un verdadero creyente que amaba profundamente a Jesús. Pedro dejó atrás su trabajo, su familia y sus posesiones para seguir a Cristo. Él fue testigo de sus predicaciones y milagros y tuvo la valentía de caminar hacia Jesús sobre las aguas. Fue también quien declaró con firmeza: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Ante esta confesión, Jesús le respondió con sabiduría divina, dejando claro que esa revelación no provenía de su propio entendimiento. «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Pedro también fue testigo de momentos extraordinarios
Estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo y en la transfiguración de Jesús en el monte junto con Juan y Santiago. Si en aquel tiempo existieran premios al creyente del año, Pedro habría sido el principal candidato. Pero sabemos que delante de Dios las cosas no funcionan según los estándares humanos. Y sabemos que no hay justo, ni aun uno, solamente Cristo. Que no hay bueno, sino solamente uno, Dios. Y que quien diga que no peca, se engaña a sí mismo y hace mentiroso a Dios. Esa noche Pedro estaba a punto de enfrentar la prueba más difícil de su vida hasta ese momento. No sería un desafío físico ni algo particularmente complejo para alguien que había caminado con Cristo durante 3 años. Esta prueba llegaría en el contexto del juicio de Jesús, como vimos en la predicación pasada. Marcos conecta intencionadamente ambas historias, mientras en los versículos anteriores describe el juicio injusto contra el único justo, contra Cristo. También nos ofrecen un vistazo de Pedro, a quien el texto ubica en el versículo 54 de este capítulo, en el patio de la casa del sumo sacerdote. Mientras Jesús soportaba acusaciones falsas, acusaciones incluso de aquellos que debían juzgarlo con imparcialidad, y permanecía en calma, consciente de su misión y preparado para el sacrificio planeado por el Padre para la salvación del mundo, en ese momento Pedro se estaba enfrentando a otra situación. Este es el momento en el que nos detenemos para destacar el primer punto, la caída de Pedro y su confrontación con el temor, como decíamos, los versículos del 66 al 67. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Versículo 68 también. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Es interesante cómo a menudo interpretamos este pasaje de forma parcial. En nuestra mente colectiva hemos etiquetado a Pedro como el discípulo que negó a Jesús y casi lo comparamos con Judas. Pero olvidamos que el apóstol Juan también estaba en aquel patio, según lo relata él mismo en su propio evangelio. Olvidamos que el resto de los discípulos huyeron tras el arresto de Jesús. Al menos Pedro seguía a Jesús desde lejos, como señala el Evangelio de Lucas, pero le seguía. Mientras Jesús se enfrentaba al sumo sacerdote de Jerusalén, Pedro era confrontado por una sirvienta. Y aunque no queremos menospreciar a nadie, en la sociedad del siglo I, el testimonio de una mujer, y más aún de una criada, tenía escasa o nula validez. Sin embargo, su acusación tomó a Pedro por sorpresa. Él, siendo Galileo y no un hombre de Jerusalén, probablemente esperaba pasar desapercibido mientras observaba lo que sucedía allí en aquel patio. Pero esta mujer lo reconoció, quizá por haberlo visto en el templo junto a Jesús durante toda esta semana. Ella estaba segura de que Pedro era parte del grupo que seguía al Maestro. La respuesta de Pedro fue devastadora porque no se limitó a negar su pertenencia al grupo de los seguidores de Jesús. Fue más allá, declarando que no lo conocía. Qué terrible afirmación, ¿no? En su confusión y miedo, el mejor argumento que encontró fue esa mentira. Terrible, ¿verdad? Pero al reflexionar sobre esto debemos preguntarnos, ¿cuántas veces el temor nos lleva a callar nuestra fe? Muchas veces nos encontramos en contextos donde, aunque no neguemos abiertamente a Jesús, optamos por guardar silencio.
Preferimos pasar desapercibidos, temerosos del rechazo o de alterar el ambiente. Nos comportamos como las personas del mundo casi sin darnos cuenta. En esos momentos, nuestras acciones o la falta de ellas comunican algo tan grave como las palabras de Pedro. No le conozco. Pedro salió hacia la entrada del patio y el texto menciona que el gallo cantó una primera vez. Y aunque algunos manuscritos antiguos no mencionan este primer canto, el segundo canto sí es reflejado en estos documentos, por lo cual se da por hecho que si hubo un segundo canto, debió de haber un primero. Algunos comentaristas sugieren que Pedro, desconcertado, ni siquiera percibió ese primer canto. Podríamos pensar que esta primera negación fue el resultado de la sorpresa. Pedro estaba tratando de ubicarse, quizá aún procesando lo que ocurría. Su respuesta pudo ser producto de su carácter impulsivo e irreflexivo, como tantas veces lo vimos en los evangelios. Sin embargo, no se detuvo ahí. La criada no quedó conforme con la primera respuesta de Pedro. El texto dice: y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. La situación escaló. Esta vez la criada no se dirigió solo a Pedro, sino que habló a los que estaban allí. Y es posible que algunos de los presentes fueran los mismos que arrestaron a Jesús en Getsemaní. Quién sabe si Malco, el hombre al que Pedro le cortó la oreja, estaba entre ellos. En esta ocasión, Pedro no solo negó nuevamente, sino que según el Evangelio de Mateo lo hizo con juramento. No se limitó a desmentir los hechos, ahora añadía un grado de gravedad, asegurando bajo juramento que no conocía a Jesús. Esto nos impacta aún más cuando consideramos el contraste. Mientras Jesús en silencio aceptaba las acusaciones injustas para cumplir su misión de redimir a los suyos, Pedro mentía con juramento, afirmando no conocer a su maestro. Es una escena que estremece, especialmente cuando dejamos de juzgar a Pedro como un cobarde y reconocemos en él un reflejo de nuestra propia debilidad. Como no hay dos sin tres, el texto continúa diciendo: y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Era de noche, y mientras los que estaban en el patio se calentaban junto al fuego, comenzaron a relacionar a Pedro con Jesús y sus discípulos. Finalmente establecieron una conexión evidente. Pedro era Galileo y los seguidores de Jesús, en su mayoría, también lo eran. El idioma fue determinante para relacionar a Pedro. Los galileos hablaban arameo con un acento distintivo, diferente al de los habitantes de Jerusalén. Podríamos compararlo con las diferencias de pronunciación, por ejemplo, entre regiones en España. Mientras los de Jerusalén pronunciaban con claridad, podríamos decir como los madrileños, si hay algún madrileño que no se ofenda, que pronuncian las eses con más... es que me meto en un lío, ¿verdad? Las jotas las marcan más y pronuncian la C, algunos canarios también. Por ejemplo, los canarios tienen un hablar más suave, las jotas más arrastradas, las C son casi. Pues en esa forma, cuando un canario va a Madrid lo identifican y además no dicen tú eres de Andalucía, dicen tú eres canario, ¿verdad? Pues de esa misma manera identificaron el acento de Pedro y dijeron tú eres Galileo, tú formas parte de ese
de ese grupo. Desesperado y atrapado, Pedro llegó al extremo. No solo negó a Jesús una vez más, sino que lo hizo maldiciendo y jurando. Era como si estuviera diciendo que caiga sobre mí un castigo si estoy mintiendo. Y así, bajo la presión del miedo, negó por tercera vez a Cristo, aquel que en ese mismo momento estaba entregándose por él. Este pasaje no solo nos conmueve, nos confronta, nos muestra cómo el temor puede llevarnos a traicionar lo que más amamos o a reflexionar qué es lo que verdaderamente amamos. Pero también nos recuerda que, al igual que Pedro, somos redimidos no por nuestra fidelidad, sino por la gracia del único que permaneció fiel hasta la muerte. En el frío de la noche, Pedro hirvió de ira. No solo juraba que no conocía a Jesús, sino que incluso llegó a maldecir. Apenas habían pasado unas horas desde que se había separado de Cristo y ya le había negado hasta el punto de expresar una reacción violenta hacia quienes le acusaban, rechazando la verdad con dureza. En ese momento, su negación no era fruto de la sorpresa ni de la duda. Mientras tanto, Jesús no callaba la verdad delante del sumo sacerdote. Cuando éste le preguntó si él era el Cristo, el Hijo del bendito, Jesús respondió sin temor, manifestando que aunque sería muerto, volvería con poder para establecer definitivamente su reino. Un reino que no era como los de este mundo. Era Pedro, el mismísimo Pedro. Y sin embargo es inevitable hacerse esta pregunta: ¿cómo pudo llegar Pedro a esta situación? La raíz del problema puede resumirse en una sola palabra: orgullo. Y no tiene que ver con las semanas que se celebran en Maspalomas. Estamos hablando del orgullo humano, ese que surge del pecado y nos lleva a tener un concepto distorsionado de nosotros mismos. Si seguimos con atención este capítulo 14 de Marcos, vemos cómo poco a poco Pedro alimentaba ese orgullo, confiando en sus propias habilidades, en su fuerza, en su capacidad para enfrentar situaciones complicadas, en su compromiso y hasta en sus armas y aliados. Jesús advirtió a los discípulos que enfrentarían momentos difíciles. Y estas advertencias no tenían la intención de mostrar el conocimiento ilimitado de Cristo, ni eran una lucha de poder entre Él y sus seguidores. Jesús quería enseñarles a estar preparados, vigilantes y alertas. Tras la Santa Cena, mientras caminaban hacia el huerto de Getsemaní, Jesús les dijo que se escandalizarían de Él, que huirían e incluso que le negarían. Y les aseguró que después de todo volvería para reunirse con ellos en Galilea. Pero Pedro, confiando en su autosuficiencia, declaró que aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Jesús le había advertido, pero Pedro, en lugar de escucharle, confió en su carácter y valentía. ¿Cuántas veces nosotros mismos caemos en este error? Pensamos que nuestras decisiones firmes y valientes son suficientes.
y pasamos por alto lo que dice la palabra de Dios. Jesús también les remarcó la importancia de la oración. No les aconsejó armarse con espadas, dagas o mazas ni buscar refugio. Les dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación. Sin embargo, Pedro, Santiago y Juan se quedaron dormidos, cansados quizás, pero demasiado confiados. Lucas recoge estas palabras de Jesús dirigidas a Pedro. Le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La batalla no era contra armas ni soldados, sino que era una batalla espiritual. Jesús había orado por ellos, pero ellos no habían puesto atención a la oración, y cuando llegó el momento de la verdad, Pedro se encontró perdido y asustado. Si no cultivamos una relación íntima con Cristo, desconocemos sus atributos y su manera de obrar en la dificultad. Entonces, cuando enfrentamos el fragor de la batalla, actuamos como Pedro, reaccionamos con violencia, como animales heridos, tratando de defender nuestra integridad en lugar de buscar la gloria de Dios. Y en los momentos de dificultad nos damos cuenta que Jesús está lejos. Es importante aclarar que Jesús no va y viene de nuestras vidas según las circunstancias. Cuando un verdadero creyente es rescatado por el Señor, el Espíritu Santo mora en él permanentemente, hasta que Cristo regrese por su iglesia o la muerte lo lleve a su presencia. Sin embargo, si no crecemos en el conocimiento de Cristo, ni fortalecemos nuestra relación con Él mediante la lectura de la palabra, la comunión con los hermanos y la participación activa en la iglesia con los dones que Dios nos ha dado para edificarla, entonces nuestra percepción de su cercanía se distorsiona. Los dones de Dios no son para triunfar en el mundo con actividades alternativas, sino para edificar su iglesia. Sin esta relación constante con Jesús, no entendemos que Él participa en todos los momentos de nuestra vida, los buenos y los difíciles. No comprendemos que permite enfermedades para recordarnos que nuestros cuerpos son frágiles y que debemos aprovechar bien el tiempo. Nos quejamos de nuestra vida, olvidando que Él la dirige de manera perfecta, con un propósito mayor que nosotros desconocemos. Se cuenta la historia de un hombre convertido al Evangelio en un pueblo remoto de Sudamérica. Su fe confrontó a las personas malvadas del lugar, quienes lo capturaron y torturaron para que negara de esa fe. Este hombre resistió y finalmente fue asesinado. ¿Cuántas personas se habían convertido cuando esta persona murió? Ninguna. Pero ¿cuántas han llegado a la fe gracias a su testimonio? No lo sabemos. No entendemos cómo se cumplen los planes de Dios, pero sí sabemos que siempre se cumplen. Finalmente el gallo cantó por segunda vez. Esto marca el inicio de nuestro segundo punto, el arrepentimiento de Pedro, la obra de la gracia, versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. El canto del gallo, que en la sociedad rural del siglo I funcionaba como un despertador natural, fue esta vez el despertador espiritual de Pedro. Él recordó las palabras precisas de Jesús, quien había anticipado su negación. Estas palabras no fueron condenatorias, buscaban mostrar a Pedro la debilidad de la naturaleza humana y la dependencia total que el creyente tiene en Cristo. El predicador Samuel Pérez Millo señala que
La caída de Pedro no fue una sorpresa para Dios, sino un instrumento para mostrarle su necesidad de gracia. Fin de la cita. El Evangelio de Lucas añade un detalle conmovedor. Después de la última negación de Pedro, cuando él intentaba protegerse con mentiras, Jesús, que acababa de ser golpeado e inculpado, cruzó su mirada con él. No sabemos cómo fue esa mirada, pero sí sabemos que no fue de condena, sino de amor y de advertencia. John MacArthur describe esta mirada como una mirada que perforó el alma de Pedro y quemó profundamente su conciencia. Esa mirada llevó a Pedro a reconocer su fracaso y a llorar amargamente. Con todo, este llanto marcó la diferencia entre Pedro y Judas. Mientras Pedro experimentó un arrepentimiento genuino que lo llevó hacia la gracia, Judas se hundió en el remordimiento y la autodestrucción. Pedro miró a Cristo y Judas se miró a sí mismo. El llanto de Pedro no fue por las consecuencias de sus actos, sino por entender la gravedad de lo que había hecho. En palabras de John Piper, el arrepentimiento es el primer paso hacia la restauración y siempre está acompañado por la esperanza de la redención. El arrepentimiento genuino nace de una relación personal con Dios. Es el Espíritu Santo quien remueve nuestra conciencia. Nos lleva a comprender que el pecado es una ofensa primeramente contra Dios y nos guía hacia la restauración mediante la obediencia a su palabra. En nuestra iglesia, después del curso de bautismo, los candidatos tienen una reunión con el Consejo de Ancianos. Este encuentro no es para aprobar o rechazar su solicitud, sino para ayudarles a reflexionar sobre su entendimiento del Evangelio. Algunos llegan pensando que es un examen y que si convencen al Consejo podrán bautizarse. Sin embargo, el objetivo no es persuadir a los ancianos, sino asegurarse de que han experimentado un arrepentimiento genuino como el de Pedro. Es fundamental que comprendan que la salvación está únicamente en Cristo. Deben entender que su sacrificio en la cruz, su cuerpo lacerado y su sangre derramada es el único medio por el cual pueden ser salvos, podemos ser salvos. El bautismo no es una formalidad, es un acto que refleja una transformación interior y una entrega total a Cristo. Pero la historia de Pedro tiene un final restaurador. Esto no significa que su vida a partir de ahí fuese fácil después de su arrepentimiento. No todo le salió bien y sus problemas desaparecieron. Sin embargo, encontró la restauración en Cristo, quien lo fortaleció para cumplir con su propósito divino. Y este es nuestro tercer y último punto, la restauración de Pedro, la fidelidad de Cristo. El pasaje de hoy nos muestra que el plan de Dios para Pedro no falló. Jesús había predicho su negación, pero también prometió su restauración, tal y como leíamos en Lucas. Cuando decía Jesús, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este plan divino tenía como propósito confrontar la autosuficiencia de Pedro, enseñarle la fragilidad inherente a todo creyente y recordarnos la necesidad de depender de la gracia de Dios en cada momento de nuestra vida, desde el inicio hasta el final. Una vez aprendida esta lección, Pedro estaba destinado a fortalecer a otros, ayudándoles a fijar sus ojos en Cristo. Aunque podamos caer, Dios tiene para cada uno un propósito más grande que nosotros mismos. La prueba que Pedro enfrentó, cimentó su ministerio
algo que evidencia en su restauración a orillas del mar de Galilea, que podemos leer en Juan, el capítulo 21, los versículos del 15 al 19, donde Jesús le encomienda a cuidar de su iglesia. En este pasaje se observa un paralelismo entre las tres negaciones y las tres afirmaciones de amor hacia Jesús, subrayando que no sería un camino fácil. Jesús le adelantó a Pedro que moriría defendiendo el nombre que antes había negado. Y vamos a leer este pasaje. Repito, en Juan, el capítulo 21, los versículos del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Un pasaje que habría que estudiar individualmente, sin sacarlo del contexto de la Biblia, claro. Sígueme, le dijo Jesús después de esto. Más adelante, Pedro predica con valentía en Hechos, el capítulo 2, mostrando cómo la gracia de Dios transforma tanto a los débiles como a los fuertes. Este principio también lo ejemplifica Pablo, quien decía que se gloriaba en sus debilidades porque éstas magnificaban el poder de Dios. Hoy es el día de las citas. Charles Spurgeon lo expresó de manera contundente: Dios no escoge a los perfectos, sino que perfecciona a los escogidos. Así nuestras debilidades resaltan su gracia. Este pasaje es un privilegio para nosotros porque revela la humanidad de Pedro, un creyente ejemplar que también tuvo miedos, cometió errores y tuvo debilidades. Su negación nos recuerda el pasaje de Mateo en el capítulo 10, el versículo 33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y parafraseando a los propios apóstoles, nos preguntaría: ¿quién entonces podrá ser salvo? La respuesta nos la da Cristo mismo en Mateo 19, 26. Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aquí yace la esencia de la gracia. Dios, siendo justo, eligió cargar el castigo que nosotros merecíamos, humillándose hasta la muerte en la cruz, para hacernos partícipes de la salvación. Esa misma gracia fue derramada sobre Pedro, sobre Pablo, sobre cada creyente a lo largo de la historia, incluido tú, incluido yo, si hemos creído. Este texto nos lleva no solo a admirar y a agradecer esta gracia inmerecida, sino también nos lleva a examinar nuestras vidas. Nuestras tentaciones diarias son un recordatorio de que el verdadero problema está en el corazón humano, que tiende a confiar en sí mismo y a desviarse. Es indispensable mantenernos en comunión con Dios mediante el estudio de su palabra, la oración
y su aplicación en la vida práctica. Aunque algunos utilicen ejemplos como el de Pedro o el de David para justificar el pecado, estos relatos no son excusas, sino que son advertencias. Nos recuerdan que todos podemos caer y que por tanto debemos velar y orar con intencionalidad y dependencia de Dios. Nuestras caídas deben llevarnos a Él con un corazón arrepentido, buscando la restauración y una vida que se apegue a Cristo. Dios ha prometido sostenernos hasta el fin, perfeccionando nuestra santidad para parecernos más a Cristo. Por ello debemos dejar de enfocarnos en nosotros mismos y mirar a Cristo, cuestionándonos si estamos cargando nuestra cruz y siguiéndolo con fidelidad. Aunque enfrentamos problemas diariamente, me pregunto, ¿alguno de ellos surge por proclamar el Evangelio? Este llamado nos impulsa a confiar en la gracia que nos sostiene, no para multiplicar el pecado, sino para vivir conforme al Espíritu Santo, dando testimonio y glorificando a Dios. Así como Jesús le dijo a Pedro a la orilla del lago, sígueme, también nos lo dice a nosotros. Sigámosle sin buscar atajos, confiando plenamente en Él y proclamando su Evangelio con valentía. Oremos. Dios Todopoderoso, Padre del cielo, Creador de todas las cosas, solo tú eres. El resto solamente criaturas tuyas. Nuestro pecado puso un muro infranqueable, un abismo insondable que no pudimos sortear por nuestro esfuerzo. No somos buenos, no somos justos. Cuando parece que todo marcha bien, que nos confiamos, caemos. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo golpeando nuestra conciencia, intranquilizando nuestra mente para no conformarnos en el pecado que aún tira nuestro cuerpo. Ayúdanos a pertrecharnos con las armas que tú nos has dado, sin buscar alternativas humanas. Bástanos tu gracia como premio inmerecido para vivir nuestras vidas dependientes de ti. Vidas que no anhelen las cosas perecederas de este mundo y sin embargo sean partícipes de tu obra de salvación. Gracias, Señor, por mostrarnos la humanidad de los creyentes que muchas veces ponemos como referencia y recordarnos que solamente Cristo es perfecto, que es nuestro único referente y que debemos depender de Él para no sucumbir a la tentación. Ayúdanos a ser sinceros con nosotros mismos, con Dios y también con aquellos hermanos que nos rodean y que serán los instrumentos de Cristo para prestarnos el consuelo, el apoyo y la instrucción necesaria. Perdona, muéstranos y restaura nuestros pecados para no correr el peligro de que siendo heraldo de otros vayamos a quedar descalificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.